Cocinero, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Un gusto recibirlo. Empecemos por esto que hablábamos sobre la cantidad de sesiones en lo que va del año. ¿Cómo analiza esto? ¿Qué se puede esperar del famoso segundo semestre? Nunca pasó nada bueno en el segundo semestre últimamente en la Argentina. Bueno, varias cosas. Primero, me parece penoso lo que pasa en el Congreso. Y lo digo desde el lugar de un interbloque que viene solicitando sesiones permanentemente. La semana pasada nosotros pedimos el tratamiento de un proyecto de citación al ministro de Relaciones Exteriores de la Nación para debatir el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, algo que fue festejado por el gobierno casi como si fuese una final de un mundial y que es mucho más complejo, que tiene muchos ribetes técnicos de análisis sobre impactos industriales o de la actividad primaria, de reformas que hay que hacer en la Argentina en materia tributaria, de financiamiento. Es un tema muy complejo, no es tan sencillo y creo que merecía debatirse en el Congreso. Hoy presentamos también un pedido de citación de un proyecto de ley de emergencia ocupacional. Hace 20 días, no, un poco más, 30 días pedimos una sesión especial para tratar la emergencia en violencia de género, el tema de moratorias de PYME. Y el oficialismo que conduce la Cámara se niega sistemáticamente a tratar esta agenda. Entonces se hace muy complicado funcionar cuando vos tenés el número para quórum, pero no te habilitan las comisiones para emitir dictamen o no te dan los 2/3 para tratar los proyectos sin dictamen. Hoy no hay voluntad política del gobierno para abrir la Cámara de Diputados y eso a mí me parece, la verdad, que lamentable, ¿no? Cociner, cuando usted dice que no hay voluntad del oficialismo, del gobierno para abrir la Cámara, ¿pesa tanto esto que decíamos, el reacomodamiento, el hecho de que se hayan definido, no sé, Massa por un lado, ustedes por el otro, Bosio que se fue para el lado del Frente Renovador, la necesidad que tiene el oficialismo de la oposición para lograr aprobar por lo menos sus leyes? No, porque primero, a ver, aclarar, te estaba escuchando la introducción. En el caso de nuestro interbloque no hubo modificaciones. Nosotros somos 34 diputados, salvo el caso de Bosio, que sí pasó al Frente Renovador, que era un tema hablado con él ya venía trabajando con el Frente Renovador. El resto nosotros tomamos una decisión política que es preservar el interbloque Argentina Federal como un bloque de gestión de las provincias. ¿Eso incluye a Javier David? Sí, sí. Ajá. Lo que pasa es que dentro del interbloque hay diputados que están trabajando por la fórmula Fernández-Fernández y otros que trabajamos para la fórmula Labaña-Urtubey, manteniendo este esquema como un esquema de trabajo de las provincias. Después, como ustedes saben, hay gobernadores que tienen una posición, otros, pero por lo menos hasta fin de año vamos a trabajar de esta manera y después veremos cómo se reordena. Pero lo que impide funcionar en la Cámara no es el realineamiento político de la oposición, es la falta de voluntad del gobierno, porque la oposición, perteneciendo a un bloque u otro, con una postura como otra, tenemos todos una visión crítica de la gestión y estamos dispuestos a discutir. Creo que al gobierno le es muy incómodo abrir la Cámara, porque claro, cuando decís, bueno, vamos a sesionar, ¿vos qué pedís? Que se traten los problemas vinculados a la agenda cotidiana, ¿no? Que tiene que ver con la economía, con la cuestión social. Y al gobierno no le interesa debatir estos problemas. Entonces, ahí está, creo yo, el punto más conflictivo. Hay mucha efervescencia este año, por lo menos nosotros los que estamos de fuera de la política y siendo testigos de todo el debate, la pelea, los tironeos. Recuerdo una campaña tan peleada presidencial como esta, quiero decir, con respecto de tanto interés en focalizarse en esto y no en la resolución de los problemas cotidianos. Y la de hace 4 años fue también parecida, ¿no? El problema es que a mí lo que me pasa en esta campaña es que después de mucho tiempo de discutir sobre que la Argentina necesita salir de la grieta, que la Argentina necesita recuperar los niveles de diálogo, que hay que saldar las diferencias desde una discusión madura, hay muchos sectores que planteaban eso, que hoy entraron dentro del juego de la grieta. Entonces, de vuelta está como que esa búsqueda de instalar, que parece que en la Argentina solamente es posible que gobierne el macrismo o que vuelva a gobernar un sector que ya ha tenido la oportunidad de gobernar, como el de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, yo creo que hay mucha gente en la Argentina que piensa algo diferente, pero sí, claramente hay sectores del poder en la Argentina que tratan de invisibilizar
a gran cantidad de argentinos que buscan otra alternativa diferente. ¿Se sienten perjudicados con la partida de los, bueno, de los que originaron el espacio, que primero fue Argentina Federal, hombres como Pichetto, hombres como Massa? Yo creo que no se perjudica el dirigente político, o sea, no nos sentimos perjudicados nosotros como dirigentes. Creo que sí, estas personas han perjudicado claramente la posibilidad o han obstaculizado un proceso de crecimiento de una alternativa política. Entonces, aparte yo lo digo porque he formado parte de reuniones 4 o 5 días antes que Massa salga disparado al kirchnerismo o Pichetto al macrismo. Estuvimos almorzando en Córdoba con el gobernador Schiaretti en una reunión de trabajo donde evaluamos cómo iban a tratar de armarse las listas en cada provincia, cada uno designó los apoderados, se firmó un acta de acuerdo. ¿Les sorprendió que pasara esto? Sí, claro, ¿cómo que no? Es como que yo te esté diciendo todos los días vos algo y te vayas a dormir y al otro día te digo otra cosa distinta. O sea, es curioso, ¿no? Porque cuando le planteaba esto de la campaña ya está hasta el chiquitaje metido inclusive en las expresiones del presidente. El presidente pone en duda, dice, bueno, alguito debe haber recibido Massa para irse con Fernández. ¿Y Pichetto? Claro, o sea, se puede ver desde otro lado también, en esto no hay buenos ni malos. No es que si vos te vas con Macri sos bueno o te vas con Cristina sos malo o viceversa si lo ves desde otro lugar. Son malas ambas actitudes. No porque no puedas acordar, por la manera en que se dio, porque vos venís sosteniendo durante 2 o 3 años que veníamos construyendo todo un proceso de que Argentina estaba una cuestión alternativa, de lo que Massa dijo personalmente de Alberto Fernández o de Cristina Fernández de Kirchner y lo que dijo Pichetto de Macri, porque nos consta, nosotros hemos recorrido casi 2 años juntos del país. Entonces de repente cada uno sale disparado a esos extremos de la grieta que cada uno criticaba. En realidad, bueno, perjudicás a una fuerza política, es lo de menos. Yo creo que sí, claramente desorientás a un montón de argentinos que por ahí estaban confiando en la palabra que vos habías dado. Y en términos electorales, ¿cómo les afecta a Cosner? Porque al principio la elección estaba planteada en tercios, ¿no? Sería la idea de dividir el macrismo, kirchnerismo y Alternativa Federal en una elección de tercios. Las encuestas publicadas hoy miden a Consenso Federal con un 10%. ¿Ustedes creen en esos números? No. A ver, no, ¿por qué? Porque yo les invito a hacer un ejercicio de memoria 2 años atrás. 2 años atrás, después de la elección del año 2017 y pasó la del 2015, se gastaban horas y horas de programa de televisión y de radio criticando a las encuestas que habían fracasado. 2 años después, queremos definir lo que va a pasar en el mes de octubre con las mismas encuestas que el cual se criticaban 2 años antes. Y es muy loco lo que pasa en Argentina. O sea, digamos, las encuestadores fueron el centro de las críticas en las últimas elecciones por las operaciones políticas que se hicieron. No digo todos, porque hay gente que trabaja muy bien. Ahora, la gente que trabaja muy bien normalmente trabaja para quien le encarga una encuesta y no las publica, no son parte de las operaciones. Entonces, hoy... O sea, un candidato puede confiar en la encuesta que encarga. Vos sabés en quién confiar y en quién no. Ahora, ¿qué es lo más grave? Que se está minimizando la gente. Es como que vos te sentás con encuestas y va a pasar esto, porque esta encuesta lo dice, porque lo dice el otro. Y parece que el salteño o el argentino no tiene nada para decir. Entonces, si no tiene nada para decir, ¿para qué lo vamos a convocar? Yo creo que es muy cruel lo que está pasando hoy, el maltrato que están teniendo cada uno de los ciudadanos respecto a los análisis que se están haciendo. Es como que está todo dicho, que no hay más nada para hacer, entonces ¿para qué lo vamos a convocar a votar? Yo creo que después la gente va a poner la cosa en su lugar, ¿no? El buen dato, la buena noticia de este año, lo dio uno de nuestros invitados, Benjamín Gebhardt. Sí, me cuesta el apellido, Sí, que nos dijo en realidad que lo importante y lo diferente de elecciones anteriores o de años electorales anteriores es que hay interés del ciudadano. Esta vez quiere conocer, quiere saber por qué se fue uno al otro lado, por qué está tal otro en otro proyecto, qué proponen, y hay otro interés distinto a otras épocas en las que había mayor resignación, ir y votar y decidir ahí en el último momento. Sí, lo que pasa es que también, digamos que cada vez que se discuten los cargos ejecutivos, en este caso el presidente de la Nación, eso se genera. Y hay etapas, obviamente que al empezar ahora lo que es la publicidad televisiva o radial, empieza también a despertarse casi obligatoriamente, porque te sentás a ver un programa de televisión y te ponen la publicidad, o escuchar la radio y te ponen la publicidad, entonces empieza a discutirse. Igualmente, si vos
analizás un poco las encuestas que se hacen en redes sociales, el grado de gente que todavía no ha decidido su voto es llamativo. No, claro. Es Sí, muy sí. llamativo. Solo interés en saber qué está pasando. ¿Y cómo influye todo este movimiento, esta cuestión, las fórmulas presidenciales en el plano local? Usted que está ahora ya responsable de la coordinación de lo que pasa aquí en la provincia, ¿impacta la cuestión de las fórmulas? Por supuesto, la presencia de Urtubey en una fórmula presidencial. Mira, yo digo que en el caso ya nuestro, de lo que es Unión por Salta, que es el Frente Electoral que en Salta acompaña la fórmula Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, esta es una elección de convicciones, no de especulaciones o de conveniencias políticas. O sea que el que define hoy, ya hablo de la dirigencia política, que es lo que vos más o menos preguntás, si está o no con consenso federal, o si está o no acompañando a Urtubey o a Labaña, no lo hace por una convicción, no ha entendido el proceso. O sea, nosotros no salimos a plantearle a los argentinos, y en este caso a los salteños, el momento histórico que va a vivir nuestra provincia de poder tener un dirigente salteño en la zona de definición de los destinos de la Argentina. No lo hacemos pensando en que va a dar una encuesta o en una especulación a corto plazo. Es un proceso político que sí o sí hay que pensarlo hoy, más allá del resultado de esta elección, porque nosotros estamos convencidos que Porque en el se caso... puede pensar de acá a 4 años también. Porque nosotros estamos convencidos que Juan Manuel Urtubey, en su proyección política, le toca ingresar al balotaje ahora o no, va a ser uno de los referentes de la política argentina, claramente. Y un presidente no se hace de la noche a la mañana. Entonces, estamos en una etapa fundacional de un momento histórico. Entonces, aquel dirigente que ve desde la pequeñez si me conviene o no por una encuesta, o que estuvo acompañando los cortes de cinta de Urtubey durante 11 años y ahora resulta que empezó a descubrir que no coincide con Urtubey, porque es llamativo algunas cosas, ¿no? O sea, hay muchos dirigentes, no muchos, algunos dirigentes que se pelearon los codazos durante estos 11 años para cortar la cinta de las inauguraciones con Urtubey. De repente, me parece que ideológicamente no es lo mismo, o ahora Creo que usted empiezo a está ver diciendo diferencia. mucho, porque es muy difícil escuchar a alguien que plantea una diferencia ideológica hoy en la política, convengamos. Sí, O sea, pero no vos se sabés discute que... tanto ideología. En Pero todo hay caso, gente que la se toman plantea desde distancia. ese lugar, ¿Ah, que sí? es lo más llamativo. Sí, Ah. sí, por supuesto que sí. Pero obviamente que uno las respeta porque las diferencias y las divergencias son la esencia de la democracia. Ahora, lo que yo no entiendo es que vos estuviste a la sombra de un determinado proyecto y ahora que entra en una etapa de definiciones, ¿no es cierto?, empezás a descubrir que, bueno, ese proyecto no te contenía tanto como vos pensabas que te contenía. Pero bueno, por ahí es un tema de la política y que la gente está muy, muy alejada de esta situación, por suerte, ¿no? ¿Cómo anticipa que va a ser el mensaje de campaña en este último tramo? Porque escuchamos la necesidad de salir de la grieta. Mira, yo creo que hoy, eso venía pensando de los mensajes, hoy el gobernador Urtubey en Salta ha anunciado, a mi criterio, es mi opinión personal, una de sus acciones de gobierno más importantes de los 12 años, que fueron los resultados de la aplicación de las políticas sociales en la provincia. Cuando hoy se hizo el informe de una reducción del 36% de la tasa de mortalidad infantil y más del 80% de la mortalidad materna, esto quiere decir pasar del 12 por mil al 9 por mil en mortalidad infantil y del 8,8 por 10.000 al 1 por 10.000, o sea, casi llegando a números mínimos de mortalidad materna. Política de primera infancia. Políticas de primera infancia. Eso es más importante que la construcción de cualquier obra. Obviamente que esto implica 7 hospitales, 5 tomógrafos nuevos, 120 centros de primera infancia, asistentes sociales, el Ministerio de Primera Infancia. Pero digo, estas son las cosas que creo que deben servir como base de la discusión de la política. Entonces, si estas cosas se pueden hacer desde la gestión de una provincia, ¿por qué no intentarlas como base de la discusión de lo que pase en la Argentina? ¿Se han resuelto todos los problemas? No, por supuesto que no, pero digo que... Y por otro lado, ¿qué digo? ¿Cómo puede ser que Urtubey sea el único dirigente de la Argentina de gestión provincial que está hablando de una agenda federal? O sea, algo grave está pasando en nuestro país, que si Urtubey no aparece en escena, no hay ningún otro dirigente del interior de las provincias que esté como candidato en una fórmula presidencial. Entonces, por el lado que le busques, el rol de la provincia de Salta en las próximas elecciones
a mi criterio es muy importante. Pablo, para ir cerrando y hablando del plano local, ustedes hoy están concentrados, por supuesto, en esta etapa que es llegar hasta las PASO nacionales, pero evidentemente después va a venir otra discusión. Sí. ¿Hay candidatos del oficialismo, hay un acercamiento a Gustavo Sáenz, un alejamiento por lo menos del gobierno de Fernando Yarade? ¿Y cómo ha ido cambiando este mapa? ¿Y cómo ve usted el acercamiento con Sáenz y el hecho de que se haya ido del gobierno Yarade? A ver, se ha conformado un frente que es Unión por Salta, donde hay sectores que ya venían acompañando a Urtubey y otros que no, como el caso de algunos partidos que acompañan a Gustavo Sáenz. Ahora, nosotros hoy estamos focalizados en el proceso nacional. El proceso provincial lo vamos a discutir después de las PASO. A mí me parece que aquellos candidatos a gobernadores que legítimamente se pueden haber plantado como Fernando Yarade, como Miguel Issa, como Gustavo Sáenz, como Pino Paspose, por decir algunos, deberían acompañar este proceso histórico que vive Salta, acompañando este desafío que plantea Juan Manuel Urtubey. No me parece provechoso anticipar tanto los tiempos, porque se desvirtúa. Me refiero más que a las candidaturas, al hecho concreto de que Gustavo Sáenz esté trabajando con el equipo de Urtubey y viceversa, o sea, hay una unión por lo menos en el plano local. A ver, hay expresión de voluntades, ¿no? Después hay que verlo si eso se concreta o no en los hechos. Por ejemplo, Mauri está dentro de la lista de ustedes. No, por eso digo, del sáenzismo. Por eso digo, hay expresiones de voluntades. Yo creo que en el transcurso de la campaña veremos si eso se profundiza. Obviamente que hay partidos que están referenciados con el intendente que están en nuestro frente. Ahora veremos después, cuando se conforme el frente provincial, si eso se mantiene. Ojalá, y esto es una opinión personal, que podamos hacer un frente lo más amplio posible, después dirimir dentro de las PASO quién es el próximo candidato a gobernador, que esperemos, o que creemos nosotros que sea en nuestro espacio. Ahora, aclarando, que se va a equivocar el que crea que se salva solo. Ni el gobernador de Salta que viene, ¿no?, ni ningún dirigente se salvan en un país que no funcione. Entonces, yo creo que hay que involucrarse en la discusión de esta campaña nacional porque define el destino del país. Si el país cambia, claramente la provincia y el gobernador que viene van a tener más oportunidades. Gracias, Cosiner, por su tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes.